ocasión, voy a profundizar más en un momentito, hace algunos años, ya varios años, terminaba el servicio, bajaba yo de predicar y se acercó un niño y me dice: pastor, no se dice Dios te bendiga, se dice Dios te bendice. Y me decía: así me lo enseñó mi papá y así lo hago yo. Y usted dice Dios le bendiga, hablando del futuro, pero cuando dice Dios te bendice, está hablando de una bendición en el presente. Pero ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Acompáñame a Juan 1:12, mientras los niños pueden pasar en orden a sus clases. Juan 1:12. Y seguramente como es probable, una vez que veas el versículo, quizás lo empieces a seguir con tu mirada, y una vez que lo empieces a leer, lo vas a repetir por inercia, porque es un verso conocido por todos. ¿Cuántos conocen Juan 1:12? Que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y este verso es importante porque dice aquí que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? A los que creen, los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, a ellos les ha dado la potestad, el derecho, el privilegio. Dile al que está a tu lado: el privilegio. Ahora dile: el derecho. Y ahora dile: y la responsabilidad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos una autoridad, tenemos un derecho, tenemos un privilegio, pero también tenemos una responsabilidad. Ya empezamos con cosas tristes, ¿verdad? Porque a todos nos gustan los privilegios, pero a nadie nos gusta la responsabilidad, y menos en estos tiempos. Dice aquí que el derecho viene por el reconocimiento del señorío de Cristo, de Jesús en nuestras vidas. Jesús es Señor de todo. Fíjate bien, Jesús es Señor de todo y de todos. Y habrá un día en que toda la creación se postrará delante del Señor, les guste o no les guste, porque Él es Señor de todo y de todos. Los discípulos se asombraban cuando Jesús le ordenaba al viento y le decía: calla y enmudece. Y los discípulos se asombraban y decían: ¿quién es este que aún el viento le obedece? ¿Quién es este que aún el viento le obedece? Pues ni más ni menos que Jesús es Señor de todo y de todos. Pero aunque Jesús es Señor de todo y de todos, no es Salvador de todos, sino de aquellos que creen y aquellos que le reciben como su Señor personal, como su Salvador personal. Aquellos que reconocen su divinidad, aquellos que obedecen sus mandamientos. Y entonces, si los derechos de ser hijos de Dios viene por el reconocimiento del señorío de Cristo, del reconocimiento de su divinidad, del reconocimiento y obediencia a sus mandamientos, entonces yo pregunto: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanta tu mano si eres hijo de Dios. Ya dijimos, Jesús es Señor de todo y de todos, pero no todos reconocen ese señorío sobre ellos. Junto con el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas viene algo más, algo precioso, y eso es que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Tú y yo venimos a ser hijos de Dios. Entonces, de la misma manera que todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios, hay algunos que somos hijos de Dios, y nosotros tenemos algunos beneficios de ser llamados hijos de Dios. Hoy te quiero presentar solamente 3. Dile al que está a tu lado: 3 beneficios de ser hijo de Dios. ¿Por qué es bueno ser hijo de Dios? Yo doy gracias a Dios por el privilegio de ser llamado hijo de Dios.
Y como ya lo dije, he entendido, y todos tenemos que entender que tenemos privilegios, derechos, pero también responsabilidades. Y el primero de ellos que te quiero mencionar el día de hoy lo encontramos en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Ve conmigo a Romanos 8:16. Si es por primera vez que estás en este lugar o primera vez que estás oyendo esta transmisión por las redes sociales, yo te invito a que reflexiones. Si hasta el día de hoy tú puedes decir con seguridad si eres hijo de Dios, si has reconocido el señorío de Cristo sobre tu vida, si has aceptado someterte a sus mandamientos y ser obediente a Él. Romanos 8:16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El primer beneficio que yo puedo compartirte esta mañana de ser hijo de Dios es que Dios nos da, o Jesucristo a través de aceptarlo y su reconocimiento como nuestro Señor, es que Él nos da identidad. Dile al que está a tu lado: identidad. ¿Qué significa identidad? Es algo que me relaciona o que me asocia con algo o con alguien más. Eso es identidad. Ahora que yo he reconocido que Cristo es mi Señor, que he decidido someter mi vida a su señorío, ahora que Él es mi Padre, porque hemos nacido de nuevo, dice Juan 3, todo el capítulo 3, pero el verso 3 dice que hemos nacido en agua y en espíritu, somos nacidos de nuevo. Ahora tenemos una paternidad espiritual. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos tienen a Dios como Padre? El Espíritu está en nosotros y a través del Espíritu podemos clamar a Dios: Abba Padre, Papi. Él es nuestro Padre. Hemos cantado muchas veces y ahora somos: yo soy su hijo. Hace un momento entonábamos un canto y decía: ya no camino más en orfandad, ya no camino más solo. Ahora tengo un Padre celestial, un Padre que me ama, un Padre que está al pendiente de mí. Él me llama su hijo. Qué impresionante que nosotros podamos decir que somos hijos del gran yo soy. Ese gran yo soy que ha creado todo, que con su palabra da vida y todo es sostenido por su mandamiento. Ahora es mi Padre y yo soy su hijo. Y dice aquí en el verso 17 que con esa identidad de hijos nosotros tenemos derecho a herencia. Él nos da herencia. Qué maravilloso es saber que todas las promesas que Dios tiene en esta palabra, en su palabra, ahora son para mí, no son para todos. Esas promesas que están ahí son para los que son llamados hijos de Dios. Ahora tú y yo somos hijos de Dios y tenemos acceso y derecho a esa herencia. Nosotros legalmente podemos decir que somos hijos de Dios y que ahora esa herencia también me corresponde. Qué maravilloso sería que cada vez que tú leyeras los salmos, por ejemplo, donde dice: bienaventurado el varón, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores. Luego dice que hacia el final será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ese salmo habla y es una promesa para los hijos de Dios, una promesa para ti y para mí. Qué maravilloso sería que cuando leas los salmos lo leas como hijo, como hija, en la que Dios te está dando a ti una promesa, una herencia, y tú eres parte de los hijos de Él que recibirán esa herencia.
La sangre de Cristo, su salvación, nos identifica como hijos y verdaderos hijos de Dios. Isaías 43, 1 y 2. Ojalá tengas un lápiz, una pluma ahí en tu mano, para que puedas subrayar estos dos versos, porque estos versos hablan justamente de la identidad que tenemos como hijos y de la paternidad, y cómo Él como Padre nos ve a ti y a mí ahora que somos sus hijos. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el Señor, yo te puse nombre. Mira, yo me llamo David y mi apellido Molina. Soy hijo de Guillermo Molina y de Rosario Martín del Campo. Mis padres ya están en la presencia del Señor. Yo ya no vivo en la casa donde nací ni donde crecí, pero aunque salí de esa casa, ya no vivo en esa casa. Mis padres ya no están conmigo. Hay algo que fue conmigo, aunque ya no están conmigo y yo no estoy con ellos, y es mi nombre, mi apellido, quién soy y de dónde vengo. Qué maravilloso es entender que ahora el nombre que llamamos, que tenemos nosotros, es el nombre que Dios nos ha dado por adopción. Ahora somos sus hijos. Tú eres hijo de Dios, llevas su nombre en ti, eres nacido de nuevo y eres hijo o hija de Dios a donde vayas. No puedes negar eso. No dejas de ser hijo o hija de Dios cuando termina el servicio y te vas a tu trabajo. No puedes negar quién eres. No puedes negar que eres hija o hijo de Dios. Lo llevas en ti a donde vayas, porque has decidido que Cristo sea tu Señor y que Él sea tu Padre. Él tendrá cuidado de ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por aguas profundas? ¿A cuántos de nosotros de repente decimos, nos está lloviendo sobre mojado, ya no siento lo duro sino lo? Pero aquí hay una promesa para los hijos de Dios: si pasas por ahí, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es promesa para los hijos de Dios. Es promesa para ti, es para mí. Él nos da identidad, somos sus hijos. Él nos ha dado un nombre. Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces esta noche. Pedro dijo, no, no te voy a negar. Pero pasadas las horas, Pedro ya estaba negando a Jesús. Pedro decía, yo no conozco a ese hombre. Pero los que estaban alrededor de Pedro decían, sí, si has estado con él. ¿Se te nota en qué? En tu forma de hablar. Hablas como él, te comportas como él, tienes su identidad. Y esto es maravilloso, iglesia. ¿Cuántos padres o madres hay aquí en esta mañana? Porque sabes que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, y es transmitirle a nuestros hijos esa identidad, no solamente de nuestra paternidad terrenal, sino de su condición de hijos delante de Dios, su identidad como hijos de Dios. Mujer, ¿estás formando siervos y siervas en tus hijos? ¿Les estás transmitiendo esa identidad que son llamados a ser hijos de Dios? Varón, cabeza de hogar, ¿estás transmitiendo a tus hijos constantemente que son hijos de Dios también? Que tu decisión de que Jesús sea tu Señor como cabeza de tu hogar también los alcanza a ellos en amor y en misericordia, y ellos tienen que preservarse. Se me separan por aquí esos jóvenes que se están riendo, por favor. Esa paternidad, ¿se la estás transmitiendo a tus hijos?
esa paternidad realmente les estás enseñando a tus hijos que ellos son los responsables de seguir y continuar esa herencia espiritual para con ellos? Identidad. Vamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como hijos de Dios tenemos que entender que Dios nos lleva a disciplina. Y cuando hablamos de disciplina es que nos pone límites de seguridad para nosotros como hijos. Dios nos pone límites para nuestra preservación, para nuestro crecimiento, para que se pueda cumplir en nosotros sus propósitos y nuestros propósitos en Él. Y nos pone límites a los que le llama disciplina. Parecido a las barreras que encontramos en las carreteras cuando hay curvas, que sirven para que no te desbarranques. ¿Qué pasa si pasas más allá de esas barreras? Puedes morir, puedes sufrir un accidente. Y Dios nos pone límites. A esos límites les llamamos disciplina. Y cuando pasamos esos límites, Él nos llama a cuentas. Él nos dice: mira, yo puse una regla, puse un orden. Por tu seguridad, por tu madurez, te voy a tener que corregir, para que puedas entender y podamos entender que lo que hicimos nos afecta. Y si continuamos por ese camino, el resultado de ese camino será más doloroso que su corrección. Te lo voy a repetir. Dios nos lleva a disciplina, y dice aquí: azota al que recibe por hijo, porque Él sabe que el dolor y el sufrimiento que podemos encontrar si continuamos por ese camino, fuera de su orden y de su disciplina, fuera de sus límites y en desobediencia, el dolor que encontraremos al final, el sufrimiento que encontraremos al final será aún mayor que el que podemos encontrar cuando el Señor nos corrige. Gózate cuando el Señor te lleve a disciplina. Gózate cuando el Señor te lleve a corrección. Dice: a la verdad, al momento, ninguna disciplina es motivo de gozo. Ninguna. A mí no me gustaba que mis papás me corrigieran. Me dolía. Y me dolía mucho. Y me dolía más cuando corría. Pero ahora doy gracias a Dios porque ellos se preocuparon por disciplinarme, por corregirme. Porque entiendo que si no lo hubieran hecho, el dolor actual sería peor que el dolor de la corrección y de la disciplina. Papás, no tengas temor de corregir a tus hijos, de enseñarles que también Dios nos puede llegar a llamar a cuentas y a disciplinarnos, porque eso es parte de la identidad como hijos. Preocúpate cuando peques y el Señor no te corrija. Tal vez Él ya no sabe que, bueno, sí lo recuerda, pero tal vez olvidaste que tú eres su hijo. Porque el padre a su hijo cuando se comete errores lo disciplina por amor. Identidad, nos ha dado un nombre, nos ha dado una herencia, y también por amor y por esa identidad lo disciplina. A otros no los disciplinará, tendrán sus padres que los disciplinen ellos, pero Dios se ocupa de mí aun cuando yo estoy fallando. Otro beneficio, además de la identidad que yo encuentro al ser hijo de Dios, se llama propósito. Dile que está a tu lado: propósito. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Efesios 1, 5 y 6. Efesios 1, 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos un propósito, y ese propósito es dar alabanza para la gloria de su gracia. Nosotros fuimos creados para su alabanza. Es nuestro propósito como hijos también.
Su alabanza, la alabanza a Dios es más que música, ritmos y acordes, es más que cantos. Alabanza es una vida que agrada en su aroma a Dios, a su Padre. Alabanza es un estilo de vida en el que el Padre se siente orgulloso por el conducirse de sus hijos. Alabanza es un estilo de vida en el que nosotros podemos mostrar en honra y en santidad quién es nuestro Padre. Buscaríamos no avergonzar a nuestro Padre, buscaríamos mantenernos dignos y honrosos de ser llamados sus hijos. Y en eso hay alabanza a Dios. Satanás buscó que este propósito no se cumpliera en la vida de Job y le quitó todo. Dios no tuvo ninguna duda en decir quítale todo, porque Él ha entendido su propósito. Su alabanza no dependía de lo que tenía. La alabanza de Job no dependía de lo que poseyera, de lo que le dieran o le fuera quitado. Él sabía que teniendo poco, teniendo mucho, no teniendo nada, su vida tendría que ser de alabanza para Dios. Tú y yo fuimos creados para su alabanza. Es parte de nuestro propósito como hijos de Dios. Los que no son hijos no dan alabanza a Dios con sus vidas. Los que no le conocen y le reconocen como Señor no dan alabanza a Él, no lo hacen para Él. Por eso dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos como para el Señor. Él se debe de agradar con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Eso es alabanza. Primera de Pedro 2:9, también lo conoces. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí viene el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar las virtudes del que nos llamó, de aquel que nos llama ahora y nos dice: hijo mío eres tú. Y al ser hijos de Él nos coloca en una posición de privilegio. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mamá, papá, cuando tu hija te pida permiso para salir, recuérdale que ella es un real sacerdocio, parte de un linaje escogido, nación santa, y que se debe de comportar como tal en tiempo y fuera de tiempo, frente a tus ojos y cuando tus ojos no alcancen a verla, porque la alabanza y el propósito no es para nosotros como padres, es para Dios. Cuando tu hijo necesite corrección, corrígelo, enseñándole que él tiene que comportarse como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que ha sido pueblo adquirido por Dios. Pero no solo eso, podemos nosotros alabar al Señor con nuestras decisiones, con nuestras acciones, pero también somos llamados a lo que le llamamos predicar. El hermano Sergio hace rato decía que nuestra comisión es ir y predicar el evangelio con nuestras palabras, no solamente con nuestros hechos. Es cierto, nuestro testimonio habla más que nuestras palabras, y nuestra vida, nuestros hechos tienen que ser acordes a nuestras palabras. Pero también somos llamados a hablar y predicar quién es aquel a quien hoy llamamos Padre. Somos llamados a predicar sobre aquel a quien llamamos hoy Señor. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel a quien hoy hemos venido a este lugar a alabar, a cantar y a danzar. Seamos congruentes con nuestro propósito. Dios nos ha dado un propósito en Él, por Él y para Él. Marcos 16, ve conmigo a Marcos 16. (15 al 18).
Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Y deberíamos decir amén, porque cuando el Señor nos dice que parte de su propósito para nosotros es anunciar, predicar, ir y hacer discípulos, participar de la obra redentora, también nos empodera para hacerlo. No nos manda desarmados, nos manda equipados a cumplir con ese propósito como hijos, con el sello de su Espíritu Santo que nos certifica como hijos. Es que Él nos dice: vayan. Y no van solos. Dice el libro de los Hechos que recibiríamos poder cuando hubiera venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y luego dice nuevamente: me serán testigos. Nos manda a cumplir con una tarea, a cumplir con un propósito, pero no nos manda desarmados. Y muchas veces nosotros dejamos ese poder, esa autoridad, esa condición de hijos, de real sacerdocio, de nación santa, la guardamos en el closet y salimos a la vida diaria, olvidando que tenemos un propósito terreno con objetivos eternos. Propósito. Como hijos de Dios tenemos identidad, como hijos de Dios tenemos propósito. Y tercero, como hijos de Dios tenemos destino. Destino. ¿A dónde vamos con todo esto? Nuestro destino no es la tumba 3 metros bajo tierra. Nuestro destino no son cenizas esparcidos en un monte. Nuestro destino es una eternidad con Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Eso es nuestro destino. No hemos llegado al final. El final de nuestra historia apenas empieza. Más bien, no hay final en nuestra historia. Cuando morimos empieza una eternidad en Cristo. Juan 5:24, acompáñame. Juan 5:24. De cierto os digo. Y mira que cuando lo dice de cierto 2 veces, es que es de verdad, de veritas, neta. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree tiene vida eterna. Tú y yo somos seres eternos. Vive cada día sabiendo eso. Toma decisiones cada día sabiendo eso, entendiendo que somos llamados a una eternidad con Cristo. Y para aquellos que no han reconocido el señorío de Cristo, son llamados a una eternidad de condenación, dice aquí, apartados de Dios. Mira, el miedo a una eternidad sin Cristo no tendría que ser el miedo al azufre, al fuego. Lo doloroso de esa eternidad es la ausencia eterna de la presencia de Dios en la vida y en la eternidad de un ser humano. Miedo a la lumbre, miedo a los gusanos. Tenemos que pensar en que una eternidad sin Cristo es una eternidad alejado de la presencia de Dios, en la oscuridad más profunda, porque Dios es luz y la ausencia de Dios trae oscuridad. Eternidad, tenemos un destino, sabemos a dónde vamos, alabamos a Dios aquí porque sabemos que un día vamos a pasar una eternidad. Decía mi hermano Dani: ¿ya se cansaron? Y luego decía: porque si ya se cansaron están perdidos. Porque un día vamos a pasar la eternidad diciendo: santo, santo, santo es el Señor. ¿Por toda la eternidad? Sí, por toda la eternidad. ¿Y como cuántos años son esos? Mira, no te importe. Los años pasarán, dejarán de existir en ese momento.
la eternidad, el tiempo dejará de existir. Porque si no dejara de existir, entonces no habría una eternidad. Hay un destino, hay una dónde vamos a llegar. Nos hemos subido a este camión, decía el hermano Sergio, de ser hijos de Dios porque sabemos hacia dónde va. Y decía un canto muy viejito que aprendimos, ¿verdad, Pastor Carlos? Vamos rumbo al cielo. Vamos rumbo al cielo a vivir con Jesús. Y luego decía, aleluya, vamos rumbo al cielo. Esta solamente es una parada temporal. Es la estación donde vamos a ir a subirnos a esa eternidad. Es nuestro destino. Apocalipsis 22:12. Y termina la escritura con ese capítulo y con palabras maravillosas. Apocalipsis 22:12, que dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto y el Señor traerá recompensa a cada uno, buenos y malos. El Señor pondrá nuestras obras en balanza. El Señor buscará nuestros nombres en el libro de la vida, y el que no fue encontrado en el libro será echado fuera. Habrá recompensa. Es uno de los beneficios de ser hijos de Dios. Seremos recompensados por haber hecho frutos, dado frutos de justicia, por las obras que hayamos hecho, porque habíamos entendido que las obras que hacíamos no las hacíamos para nuestra gloria ni para nuestro provecho, sino para la gloria del Señor, y exaltado sea su nombre en nuestras obras. Lo hemos entendido, por eso es que recibiremos recompensa. Como beneficios de hijos de Dios tendremos identidad. Tienes un nombre, tienes un padre, no estarás solo, Él te acompañará, no te dejará, no te desamparará. Mi hijo eres tú, te dice el día de hoy. Te ha dado identidad, te ha dado propósito, te ha dado un porqué y un para qué vivir. No vamos de paso, tenemos un destino y tenemos que estar aquí en este momento, en este tiempo que le llamamos vida terrenal, pensando en una eternidad con Dios. Y si tú no has reconocido a Cristo como Señor, medita en esto, porque esa eternidad y ese destino puede ser no muy agradable, separado de la presencia de Dios. Por eso a lo que se llama eternidad. Cierra tus ojos e inclina tu rostro, iglesia, por favor. Y esta invitación es para aquellos que pueden estar viendo la transmisión o que pueden estar en este momento, en este lugar, y que han escuchado palabra de Dios que dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es que yo sabía que Jesús existía. Todas las navidades lo celebro, pero nunca le he recibido como mi Señor, ni le he confesado como mi Salvador. Si creías en Él, dice la Biblia, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Pero hoy es una buena oportunidad para que, si nunca has recibido a Cristo como Señor y le has confesado como tu Salvador, hoy es un buen día para hacerlo. Ahí sentado en tu lugar y con tu mano levantada, te quiero invitar a que repitas esta oración después de mí, para que puedas recibir a Cristo como tu Señor. Y te pido que repitas en voz fuerte y en voz alta esta oración diciendo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco tu sacrificio en la cruz. Reconozco que diste tu vida para que yo no muriera y para que yo tuviera el derecho a una vida eterna al ser hijo de Dios. Hoy te reconozco como mi Señor y te confieso como mi Salvador, haciendo pacto de vivir una vida que te agrade
y que sea de alabanza para ti. Yo te pido que el día de hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me recibas como tu hijo, así como yo te recibo como Padre y como Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, en esta mañana te doy gracias porque nos recuerdas quiénes somos en ti, para qué existimos y hacia dónde vamos. Hoy te pido, Señor, que a lo largo de esta semana, los 6 días que quedan, podamos caminar como hijos tuyos, para tu gloria y para tu alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Dios te bendiga.